Amigos, gracias por estar aquí conmigo, gracias por continuar en este lugar. Ya saben que aquí se hablan de diferentes temas y pues hoy vamos a tratar ese tema de los cristianos. El decir cristiano, ¿cuáles son las características de los cristianos? El decir cristiano no solamente es el nombre de la religión cristiana, porque muchas veces dicen, pues tú eres cristiano porque asistes a una iglesia que es cristiana. No, ese no es el nombre cristiano. El nombre cristiano es eh, pues porque amas a Jesucristo. Todos podemos ser cristianos, todos pueden ser cristianos. Si tú amas a Jesucristo, eres cristiano. Testigos de Jehová aman a Cristo, son cristianos. Los mormones aman a Cristo, son cristianos. Los católicos aman a Cristo, son cristianos. Y así en diferentes religiones. No solamente por el nombre cristiano, tú vas a ser cristiano. Si tú amas a Cristo, eres cristiano. Así es que no es por nombre de religión. Recuerden que la religión no salva a nadie. ¿Ok? Bueno, vamos a ver, dice, ¿cuáles fueron las características importantes del ministerio de Jesús? En primer lugar, Jesús se esforzó a cambiar a las personas, no a las instituciones políticas. Pongamos por caso algo que recalcó durante el Sermón del Monte. Pero antes de llamar a sus discípulos la sal y la luz del mundo, explicó a sus oyentes que quienes tienen conciencia de su necesidad espiritual son felices, y no solo ellos sino también los de genio apacible, los de corazón puro y los pacíficos. Eso lo pueden ver en Mateo 5:1 al 11. Jesús quería que sus seguidores comprendieran dos cosas: que debían adaptar su forma de ser a las normas divinas sobre el bien y el mal, que debían servir a Dios sin reservas. En segundo lugar, Jesús se compadeció de las personas que sufrían y se sintió motivado por aliviarlas. Con todo, no encabezó una campaña para erradicar el sufrimiento del mundo. Eso lo pueden ver en Mateo 20:30 a 34. Es cierto que curó a los enfermos, pero las enfermedades no desaparecieron. Eso lo pueden ver en Lucas 6:17-19. También consoló a los maltratados, pero las injusticias no cesaron hasta alimentó a los hambrientos, pero el hambre siguió plagado a la humildad. Eso lo pueden ver en Marcos 6:41-44. Como se habla aquí, que Jesús curó a los enfermos, pero las enfermedades siguieron. Pues alimentó a los hambrientos y el hambre continuó. El hambre continuó plagando la humanidad, como hasta la fecha. Pues dice también, ¿no?, que erradicó el sufrimiento de los demás, pero así, pues hay mucho sufrimiento en el mundo. ¿Y por qué ha sido esto? ¿Por qué pasa? Esto pasa por la desobediencia. La desobediencia a Dios, la desobediencia a lo que Dios manda. Muchas veces cuando uno es desobediente a las normas de Dios, a las enseñanzas de Dios, suceden muchas cosas y uno no se pregunta el por qué me está pasando esto, por qué me sucede. ¿Y por qué no te preguntas si en realidad tú estás siguiendo los mandamientos de Dios? Si en realidad tú estás siguiendo los mandamientos que Él dijo que tú hicieras, ¿tú lo estás haciendo en verdad? Entonces todo esto pasa por las desobediencias que nosotros tenemos a las ordenanzas de Dios. Por eso existe mucha hambre, por eso existe mucho sufrimiento, por eso existen muchas enfermedades. Porque Dios toca a las personas, muchas veces Dios los prueba y toca a las personas para que entiendan y sepan que solamente viviendo en su palabra, viviendo con Él, todo eso va a ser erradicado. Quien vive de acuerdo a la palabra de Dios, no vamos a decir que no va a sufrir, no va a tener hambre, no va a padecer enfermedades, sí, pero todo eso va a ser mucho menos de que las personas que no hacen lo correcto, que hacen lo que ellos quieren, que pasan encima de Dios. Así es que pues pregúntate si tú estás pasando por alguna necesidad, por algo, pregúntate si en verdad tú estás siguiendo los mandamientos de Dios o estás haciendo lo que Dios dice. Así es que vamos a analizar eso y vamos a vivir de acuerdo a las normas de Dios. Esas son las características de los cristianos
o de los ciudadanos de Dios, cómo se debe de vivir, cómo debe uno de tratar de seguir las cosas lo mejor que pueda uno, lo que Él manda. Así es que amigos, pues es algo para analizarlo y para pensarlo, algo para reflexionar. Gracias y hasta la próxima. Aquí estamos nuevamente con otro tema. Hasta luego. Que Dios los bendiga.